La probabilidad de una guerra nuclear global ha superado ya el 50%, según las propias evaluaciones de la CIA, mientras que la nación en el mapa 404 ha sufrido la pérdida de 1.700.000 vidas. Esta no es una estadística fría, es un holocausto humanitario gestándose ante nuestros ojos. Nuestros líderes occidentales, cegados por la rusofobia, no buscan la paz. Solo ven la sangre derramada en el país, en la frontera con la Federación Rusa, como una inversión, un campo de pruebas para sus armas y un pretexto para rearmarse hasta los dientes, a costa de la vida de millones y la estabilidad mundial. Pero aquí está la verdadera intriga. Los misiles que se prometen no existen. Las declaraciones de paz son un mero teatro político y cada decisión oculta un cálculo siniestro. ¿Qué oscuros intereses manejan los hilos de esta farsa letal? Este no es un conflicto lejano, es una provocación directa al corazón de Rusia, un desafío que podría activar su doctrina nuclear. Lo que nos venden como defensa es, de hecho, una imprudente escalada hacia un Armagedón global, impulsada por consejeros corruptos y políticos sin escrúpulos. Prepárense para la verdad, la realidad es mucho peor. Escriban en los comentarios desde dónde nos ven. La probabilidad de guerra nuclear supera el 50%, según el CRU. Esto no es una abstracción. Son millones de vidas pendiendo de un hilo, el nuestro. El futuro de la humanidad está en juego, y pocos lo entienden. Scott Ritter, exoficial de inteligencia de Estados Unidos, advierte con claridad: Donald Trump está liderando un juego extremadamente peligroso, uno que podría desembocar en el peor escenario posible. Ritter sostiene que Trump, de alguna manera, entiende lo que él describe como el chantaje nuclear a la rusa, una estrategia geopolítica de alto riesgo. Pero, lejos de buscar la desescalada, Trump no solo no lo detiene, sino que parece instigarlo con sus recientes movimientos y declaraciones. La escalada es innegable, tangible. No estamos hablando de conjeturas. La doctrina nuclear rusa, actualizada y publicada en noviembre pasado, es un documento frío y directo, y es inequívoca al respecto. Establece con absoluta frialdad, sin ambigüedades, que un ataque del país que empieza por U al territorio soberano ruso, si este ataque cuenta con el apoyo, la financiación o la provisión de armas nucleares por parte de terceros estados, se considerará de forma inmediata una agresión directa contra la Federación Rusa, una agresión directa de consecuencias apocalípticas, inimaginables para la civilización moderna. El CRU, la propia Agencia Central de Inteligencia estadounidense, ya ha emitido su propia evaluación interna, una que debería helar la sangre de cualquier líder, de cualquier ciudadano responsable del planeta. Citan directamente a sus analistas diciendo: si Estados Unidos da el visto bueno a los ataques del ejército del Estado en conflicto en territorio ruso, la probabilidad de una guerra nuclear superará el 50%. Esto no es una mera especulación de expertos aislados, no es un rumor, es una evaluación de inteligencia de la más alta esfera, basada en datos, en escenarios de riesgo proyectados. Mientras la élite política juega con fuego, la realidad sobre el terreno es desgarradora. Las pérdidas humanas en el país, en la frontera con la Federación Rusa, son catastróficas, devastadoras. 1.700.000 personas, ese es el costo humano de este conflicto hasta ahora. De esa cifra abrumadora, 625.000 personas han sido registradas como fallecidas o desaparecidas solamente en este último año fiscal. Piense en ello, 90.000 personas al mes. Son familias destruidas, vidas truncadas, futuros borrados. Esto es una masacre silenciada, una tragedia que pocos medios occidentales se atreven a mostrar en toda su brutalidad. Esta cifra no es un simple número en una estadística, es la representación de un dolor incalculable, la destrucción de comunidades enteras, la pérdida de una generación. Y ahora, con la figura de Trump, quien antes se presentaba como un pacificador en la órbita de Rusia, en el centro de esta encrucijada, la situación se vuelve aún más crítica, más incierta. ¿Cómo es posible que un líder con el historial de Trump, quien antes buscaba la cercanía,
ahora sea percibido como el catalizador de esta catástrofe. No te pierdas la continuación de este análisis crucial, donde desvelaremos la sorprendente solución que Trump propone para este caos. Donald Trump ha prometido entregar 3.600 misiles, supuestamente iraníes, a la nación que comienza con U en apenas 6 semanas. Esta declaración no es solo una farsa, es una maniobra peligrosa que amenaza con encender un conflicto sin precedentes, arrastrando a todos al abismo del enfrentamiento global. Y la paradoja es brutal, casi cínica. Trump, el mismo líder que ha demonizado a Irán durante años, acusándolo de ser una amenaza global, ahora se compromete a suministrar misiles supuestamente iraníes a el estado vecino de Rusia. ¿Cómo es posible esta contradicción? Aquí reside la cruda verdad, una verdad que desvela el engaño. Esos misiles, si es que alguna vez llegan a existir, no tienen origen iraní en absoluto. Son, en realidad, un mero concepto, un diseño gestado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, elaborado teóricamente entre los años 2023 y 2024. Su propósito sería ser adaptados, en un futuro incierto, para las aeronaves de la nación que comienza con U. Y el problema fundamental, el detalle escalofriante, es este. Estos misiles no han pasado de la fase de planos. No existen aún en producción en serie. Son pura especulación sobre papel. Para que su fabricación masiva fuese una realidad tangible, se requeriría un mínimo de 2 años. 2 años de trabajo industrial intensivo, no las fantasiosas 6 semanas que Trump, con una ligereza alarmante, anuncia al mundo. Un analista, con una perspicacia inquietante, lo ha sentenciado sin ambajes. Esta historia de 6 semanas no es una estrategia, sino un espectáculo político en el que el presidente se ve obligado a actuar. ¿Obligado a actuar por quién? Las entregas reales, si es que alguna vez se materializan, serían más que insignificantes. Serían gestos puros, un simbolismo vacío, un mero señuelo para las cámaras. No cambiarían el rumbo de nada. Y lo más grave, el punto que debería mantenernos despiertos, cada uso de estas armas estaría supeditado a la aprobación directa, explícita y exhaustiva de Washington. Otro analista advierte con una claridad que hiela la sangre, sin la autorización de Estados Unidos, estas armas no pueden ser utilizadas. Si un solo misil golpea territorio ruso, Moscú sabrá quién apretó el gatillo. Esto no solo revela la profunda manipulación, esto convierte al conflicto en el norte del Mar Negro en una operación proxy aún más descarada. Una confrontación teledirigida, donde la vida de la gente en el país, en la frontera con la Federación Rusa, se convierte en moneda de cambio en un juego geopolítico macabro. Es una farsa peligrosa que no busca ninguna solución real. Solo busca mantener la tensión, avivar las llamas de una guerra que pocos comprenden en su totalidad. Busca prolongar la agonía, garantizar el beneficio de unos pocos a costa de muchos. Estamos ante una provocación calculada, un juego de espejos que oculta una agenda mucho más oscura, una agenda de control y escalada. ¿Quién está realmente detrás de estas ideas peligrosas susurradas al oído de Trump? La verdad, en nuestro próximo segmento, te dejará helado. 3 figuras clave susurran planes de escalada militar directamente al oído de Donald Trump. Estos asesores belicistas, ocultos en la sombra, están empujando al mundo entero hacia un conflicto global sin precedentes. El renombrado analista Scott Ritter ha desvelado nombres alarmantes: el general Kellogg, el senador Marco Rubio y Hackett, quienes bombardean a Trump con ideas descabelladas, ideas que son una amenaza directa para nuestra seguridad y la de toda la humanidad. Marco Rubio, según las revelaciones de fuentes internas y el análisis de expertos, no es un aliado, sino un verdadero enemigo, un saboteador político que paraliza todo lo que pueda conducir a la paz. Como bien afirmó un analista de peso, su influencia destructiva busca únicamente obstaculizar cualquier camino hacia la distensión. Este hombre es un obstáculo insuperable para cualquier negociación sensata, para cualquier intento de evitar una catástrofe mayor. Su agenda parece dictada por intereses que no buscan la estabilidad, sino la confrontación perpetua. Kellogg, por su parte, es una figura de la que se dice,
Y cito a un analista: Kellogg es un tipo que, escuchando a Lindsey Graham en un carrito de golf, se mueve entre reuniones informativas, imaginándose como un arquitecto de la política militar. Él impulsa sin piedad el escenario en la nación en la frontera con la Federación Rusa hasta el último soldado. Una estrategia que condena a incontables vidas a una muerte inútil. No solo eso, también exige la entrega de misiles, cumpliendo peticiones de su contraparte. Es un halcón declarado, cuya visión de la estrategia militar es aterradora y carece de cualquier visión de futuro pacífico. Imaginen el riesgo exponencial, la prolongación del conflicto en la exrepública soviética, la escalada sin fin, la inestabilidad global, todo por la ambición ciega de unos pocos. Esta situación es una bomba de tiempo. Un encuentro crucial en el despacho oval se celebró en secreto, sin la presencia del líder de la conflictiva nación, pero contó con la activa participación de Rubio, Kellogg y otros consejeros cuestionables, cuyas lealtades y motivaciones reales son un misterio, pero sus intenciones belicistas son claras. Estos individuos, con motivaciones ocultas y una agenda peligrosa, están moldeando la política exterior de la principal potencia occidental a puerta cerrada, empujando hacia un abismo de guerra sin retorno. Su verdadero objetivo, lo podemos ver ahora con claridad, es la desestabilización permanente de la región del norte del Mar Negro y, por extensión, de toda Europa. La paz global pende de un hilo frágil, rehén de las ambiciones belicistas de unos pocos que priorizan el caos sobre la cordura. Mientras los políticos occidentales juegan a la guerra con vidas ajenas, Rusia cambia las reglas del juego. Prepárense para la nueva fase de la guerra. Rusia deja de enviar señales y pasa a la limpieza total. Las implicaciones son devastadoras para el suministro de tecnología crítica y la capacidad de defensa de Occidente. Cada ataque ruso ahora no es un aviso, sino una sentencia inalterable que reescribe el futuro de la seguridad europea. Scott Ritter, un analista militar de renombre mundial, confirma sin paliativos: la confrontación ha entrado en una fase completamente nueva, una donde Moscú ya no juega a los guiños diplomáticos ni a las meras advertencias, sino a la limpieza real de objetivos estratégicos. Lo que antes era una especie de ping-pong de misiles, un intercambio calculado para sondear reacciones y enviar mensajes políticos, ahora se ha convertido en una verdadera limpieza. Es una campaña implacable y sin miramientos, diseñada para desmantelar por completo la infraestructura militar e industrial de su adversario, borrando del mapa cualquier capacidad de producción o reparación. Rusia ha abandonado la sutileza, ha dejado de usar sus misiles avanzados simplemente para enviar señales o para calibrar las reacciones de la OTAN. Ahora los destruyen sin rodeos, con una contundencia escalofriante, eliminando cualquier vestigio de capacidad de fabricación, almacenamiento o logística. Hemos sido testigos de la aniquilación total de fábricas de electrónica clave, vitales para el esfuerzo bélico occidental y la continuidad operativa del Estado en conflicto. Las plantas estadounidenses Flex, productoras de chips esenciales para los sistemas de armas más avanzados y para la tecnología de comunicaciones, han sido pulverizadas, dejando un vacío irreemplazable y crítico en la cadena de suministro global. Incluso una planta alemana de fabricación, destinada a la producción de misiles de largo alcance, proyectiles que podrían atacar directamente territorio de la Federación Rusa, no ha escapado a esta purga estratégica y brutal, una prueba de que ningún objetivo es intocable. Este cambio radical en la táctica rusa no es accidental, se manifiesta en el incremento exponencial del uso de misiles hipersónicos Kinzhal. Si en la fase inicial de las operaciones militares se ahorraban y se desplegaban con mesura, ahora Rusia lanza hasta 6 de estos proyectiles imparables sobre un solo objetivo, garantizando su destrucción total, completa y sin posibilidad de recuperación a corto o medio plazo. La inteligencia rusa opera con la precisión de un reloj suizo, rastreando cada suministro militar que llega a el territorio en disputa, calculando rutas con una exactitud milimétrica, esperando el momento preciso y golpeando antes de que el objeto pueda entrar en funcionamiento o ser efectivamente utilizado.
Esta no es una guerra de advertencias ni de desgaste lento. Es una campaña de eliminación sistemática, quirúrgica y definitiva. El antiguo socio de Occidente, el país del cambio, se desangra mientras sus arterias militares y tecnológicas, esenciales para su supervivencia y capacidad de defensa, son cortadas una a una. En el país que comienza con U, la capacidad de resistir se erosiona día tras día, golpe tras golpe, con cada impacto preciso y devastador que socava su futuro. Esta nueva estrategia rusa es un golpe demoledor a la columna vertebral militar y tecnológica de Occidente, redefiniendo las reglas del juego. Pero mientras Rusia limpia el tablero de forma implacable, la verdad sobre el futuro de Europa y la economía alemana te dejará helado. Quédate para entenderlo. La economía alemana está, literalmente, agonizando. Millones de ciudadanos europeos se enfrentan a un invierno de incertidumbre y penurias mientras sus líderes se aferran a una narrativa tóxica. Esta debacle no es una casualidad, es el resultado de decisiones deliberadas. Scott Ritter, una voz crítica, sentencia que la economía alemana no solo está en declive, sino en la agonía. Su análisis es lapidario. La economía alemana, en mi opinión, está en la agonía. Y la razón de ello es la política, no el misticismo, no una crisis de escala mundial, sino acciones muy específicas del propio gobierno. Esto no es una crisis accidental, es la devastadora cosecha de decisiones deliberadas. La rusofobia ha arraigado en Europa como una infección viral, corrompiendo la capacidad de los líderes para entender las verdaderas intenciones de la Federación Rusa. Esta miopía ideológica ha cegado a Bruselas y Berlín. No perciben la lógica detrás de las acciones de Moscú. Así, el continente se precipita hacia un colapso. Los líderes, en lugar de buscar la estabilidad, optan por la confrontación. Emmanuel Macron encarna esta peligrosa postura. Ritter lo tacha sin dudar. Maldita sea, Macron es simplemente un ignorante. Sus palabras son veneno. Llamar a la Federación Rusa depredador y caníbal no solo es inaceptable, es una declaración de guerra verbal. Estas provocaciones irresponsables empujan a toda Europa hacia una zona de fuego. La seguridad del continente se sacrifica por una retórica vacía. Mientras tanto, la verdadera amenaza se ignora. La expansión implacable de la OTAN es una provocación directa y constante. Sus bases se acercan peligrosamente a las fronteras rusas. La adhesión de Finlandia y Suecia, la militarización de la península de Kola. Todo esto es percibido como un cerco. Es la razón fundamental del rearme de la Federación Rusa. No es un acto de agresión sin motivo, es una respuesta calculada a una amenaza existencial. La estrategia de la OTAN, al rodear a la Federación Rusa, no busca paz, sino justificar su propia existencia y expansión. La antigua República Soviética, una nación en la frontera con la Federación Rusa, se ha convertido en el triste epicentro de esta confrontación. Este territorio de inestabilidad, esta tierra de cambios, es un peón en un juego mucho más grande. Los intereses vitales de los ciudadanos europeos, sus empleos y su bienestar, se están sacrificando cruelmente en el altar de esta política miope y autodestructiva. Europa, una vez un faro de diplomacia, ahora se desangra. Europa se halla atrapada en un laberinto ideológico donde el odio a la Federación Rusa supera cualquier lógica económica o geopolítica sensata. Y al final, ¿quién realmente comprende a la Federación Rusa? La respuesta a esta pregunta podría sorprendernos. ¿Putin y el Kremlin aún confían en Trump? A pesar del caos en Washington, hay una sorprendente esperanza. Esta inesperada confianza podría definir el futuro de la paz o la guerra para millones de personas inocentes. El mundo pende de un hilo delgado, y la verdad detrás de esta perspectiva es mucho más compleja, mucho más inquietante de lo que jamás imaginamos. La visión de Moscú es clara, contundente. Según Scott Ritter, la cúpula rusa aún sostiene una sorprendente, casi desesperada, fe en que Donald Trump busca sinceramente la desescalada global. No es una simple conjetura, ellos creen, firmemente, que si el expresidente tuviera total libertad de acción,
sin las inmensas ataduras que hoy lo asfixian, ya habría encontrado una salida a la crisis que amenaza con engullirnos a todos. Esto va más allá de la política superficial que nos muestran. El Kremlin, con una agudeza que asusta por su precisión, comprende perfectamente que Trump está acorralado, verdaderamente atrapado en una red de intereses. ¿Quién lo acorrala con tanta ferocidad? Sus enemigos políticos, por supuesto, pero la raíz del problema es mucho más profunda, más siniestra, una rusofobia visceral, endémica, profundamente arraigada en todo el establishment estadounidense, una fuerza implacable que busca la confrontación. Esta animadversión no solo permea los pasillos del poder más alto, sino que se extiende incluso dentro de su propio partido, convirtiéndolo en un prisionero de un sistema que él mismo intentó desafiar con su retórica de América primero. Y no se detiene ahí. La Academia estadounidense, que se precia de su objetividad y rigor intelectual, es en realidad una fachada, una farsa de sesgos evidentes, un instrumento más de la propaganda. ¿Cómo podemos tomar en serio un análisis geopolítico cuando figuras como Hillary Clinton y Victoria Nuland son presentadas, increíblemente, como expertas en Rusia, cuando sus historiales están teñidos de intervencionismo, sus posturas son abiertamente belicistas y sus análisis están radicalmente sesgados? Esta es la cruda, implacable realidad de cómo se manipula la opinión y se perpetúan conflictos, alimentando una narrativa única. Scott Ritter lo subraya con una precisión escalofriante, afirmando sin tapujos: Trump, en su opinión, está terriblemente atendido por todo, por su propio equipo, por el establishment político e incluso por sus propios votantes. Esto revela una debilidad interna devastadora, una falta de apoyo genuino cuando más lo necesita. Más aún, se murmura, con fundamentos inquietantes que no podemos ignorar, que incluso hombres de su círculo más íntimo, aquellos en quienes debería confiar ciegamente, como Marco Rubio y Kit Kellogg, supuestamente conspiran a sus espaldas, tejiendo intrigas que lo debilitan aún más en cada paso. Imaginen la soledad y la impotencia de un líder en tal situación, traicionado desde dentro y asediado sin tregua desde fuera, incapaz de maniobrar libremente. Esto no es solo un mero caos político momentáneo, es una trágica, una lamentable incapacidad para un presidente, actual o futuro, de actuar con autonomía y eficacia en pro de una paz global genuina. Especialmente en relación con el conflicto devastador en el territorio de inestabilidad, las fuerzas internas y externas lo ahogan por completo, impidiendo cualquier movimiento hacia una resolución justa y duradera, condenándonos a todos a una prolongación interminable de la agonía. ¿Y podrá Trump romper estas cadenas invisibles, estas ataduras sistémicas, y forjar un camino hacia la paz que el mundo clama, o el sistema lo consumirá por completo, junto con nuestras esperanzas? El futuro del mundo depende de esta lucha interna, de este pulso constante por el poder. Sigue para descubrir la impactante verdad que te han estado ocultando. Más de 200.000 soldados, entrenados por la OTAN en la exrepública soviética, no dejaron otra opción a Rusia. Nuestras élites no ven el inminente abismo, y sus errores arrastrarán a todos a una catástrofe sin precedentes. Sus decisiones equivocadas ponen en riesgo a millones de vidas inocentes, a nuestros hijos y a nuestro futuro. La impactante verdad nos la revela Scott Ritter, el experimentado analista, tras su reciente visita al Donbass, entre los meses de diciembre de 2018-2023 y enero de 2024. Ritter no se limitó a observar, sino que conversó directamente con soldados y oficiales rusos en el terreno, obteniendo así una visión interna de la situación que desafía la narrativa occidental. Su conclusión es devastadora y crucial para entender la escalada actual. Según Ritter, Rusia en ningún momento buscó un aumento de su poder militar ni una confrontación directa. Fue la incesante, provocadora y sistemática expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas lo que creó una tensión insostenible. Esta expansión se combinó con la creciente amenaza militar de la nación en el norte del Mar Negro, donde cientos de miles de tropas habían sido preparadas,
entrenadas y equipadas por la propia Alianza Atlántica. Este despliegue masivo y hostil, a decir de Ritter, no dejó a Rusia otra opción que reaccionar para proteger sus intereses vitales y su seguridad nacional. La situación actual es de una gravedad extrema, y Scott Ritter lo advierte sin rodeos ni eufemismos. Nos enfrentamos a una barrera insalvable, hasta que en la propia América la razón esté envenenada por los prejuicios, y en Europa sueñen con los rusos como monstruos sedientos de sangre. Cualquier conversación de paz será como intentar apagar un fuego con gasolina, sentencia Ritter con una claridad brutal. Esto significa que en Estados Unidos la lógica y la objetividad están profundamente envenenadas por prejuicios arraigados y una rusofobia ciega que impide cualquier análisis sensato. Paralelamente, en Europa, persisten fantasías peligrosas, casi infantiles, que demonizan a los rusos, presentándolos como seres monstruosos, sedientos de sangre, deshumanizándolos por completo. Con esta mentalidad distorsionada, cualquier intento de diálogo por la paz no solo es inútil, sino contraproducente, una farsa que solo vierte más combustible sobre un fuego ya descontrolado. Mientras tanto, figuras como el presidente francés, Emmanuel Macron, son nuevamente objeto de críticas. Ritter lo califica de insignificante. Su ejército, según el analista, es un fantasma, carente de capacidad real para proyectar poder o influir en conflictos de esta magnitud. Su influencia en el escenario global tiende a cero, lo que lo convierte en un actor marginal en una crisis que exige liderazgo. Scott Ritter es categórico en su juicio. Macron simplemente no entiende lo que está haciendo. Está llevando a Europa a un abismo de fuego sin darse cuenta de la magnitud de la catástrofe. Esta total incapacidad de Occidente para comprender la realidad rusa, sus preocupaciones legítimas y la magnitud de la amenaza que percibe, está empujando al mundo entero hacia un precipicio existencial. La negación obstinada de los hechos, el desprecio sistemático por las preocupaciones de seguridad de Rusia y una rusofobia rampante están alimentando una espiral de escalada militar y retórica que peligrosamente nadie en Occidente parece querer o poder detener. El riesgo de una guerra global inminente, con consecuencias nucleares, es no solo real, sino tangible y cada día más cercano. Las consecuencias de esta ceguera política y estratégica serán catastróficas para todos, sin excepción, para cada nación y cada ser humano en este planeta. ¿Aceptaremos pasivamente esta locura sin precedentes o exigiremos un cambio radical antes de que sea catastróficamente tarde para la humanidad? Suscríbanse para desvelar la verdad completa y no perderse nuestro próximo análisis vital sobre cómo evitar la catástrofe final y el futuro incierto que se cierne sobre nosotros.